la palabra del Señor. El Salmo 42, versículo 1 y 2 es el que vamos a, una vez más, a compartir y una vez más a completarlo, a memorizar lo que ya tenemos. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? ¿Qué más? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Sí? Ese es el que vamos a tratar de memorizar. Búsquenlo. 42, número 42, Salmo 42, versículo 1, 2 y 3. Podemos decir Salmo 42, del 1 al 3. Vamos a darle lectura. Esto nos va a ayudar a que se nos vaya quedando un poquito. Vamos a leerlo 2 veces, si son tan amables. Empezamos. Salmo 42, del 1 al 3. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Una vez más, Salmo 42, del 1 al 3. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Esta es la porción que vamos a tratar de memorizar. Y pues le vamos a decir al hermano Rogelio que una vez más en el tiempo de compartir el texto nos guíe, nos dirija, ¿verdad? Si alguien lo quiere compartir en este momento lo puede hacer. Son 3 versículos. Traten de hacer las pautas, traten de razonarlo un poquito. Eso también nos ayuda a poder entender el pensamiento de Dios, detenernos. ¿Cómo lees? Dice una porción en las Escrituras, ¿cómo leen? El libro de los Salmos, recordemos que es el himnario que utilizan los judíos, que utilizaban. Y hay unos salmos, los salmos fueron escritos, tenemos David, Asaf, los hijos de Coré, y no recuerdo quién más. Pero hay unos salmos en donde dice el pensamiento y luego dice Selah. Por ejemplo, el Salmo 39, el último versículo, ahí lo vemos. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Y ahí viene Selah. Es un silencio. Un silencio, un tiempo indeterminado para que podamos meditar de lo que acabamos de leer. Es decir, no se trata de leer por leer. Es bueno, hermanos, leer. Es bueno leer. Pero cuando vayamos a la palabra de Dios, es muy importante meditar. Ver ahí, ¿qué dice Dios? ¿Por qué lo dice? ¿Para qué? ¿A quién se lo dice? Todas estas preguntas lo que van a producir en nosotros es esa hambre de la palabra de Dios y ese entendimiento que Dios nos va a través de su Espíritu Santo. Y que podamos llegar al punto como el salmista cuando dice aquella porción bíblica, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Imagínense entrar en esa sintonía y decir las mismas palabras del salmista. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Qué bonita referencia, hermanos. Quiero confesarles, aún no estoy en ese nivel de saborear de toda la Escritura. Me falta todavía, nos falta todavía, pero no es la excusa para quedarnos ahí. Por eso dice el Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y hace la referencia del siervo.
que como brama por esas corrientes de agua, o sea, imagínense. Ok, hermanos, alguien que lo quiera decir, una sola persona, nada más. O bien dos si quieren. Nos ayudamos. Sí. Cuando me dicen, amén. Bien, hermana, sí, yo las confundí. Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, y luego la pregunta, ¿dónde estás tú? Muy bien, hermana, muy bien. ¿Alguien más? Hermana Luz. Mis lágrimas. Muy bien, gracias, hermana. ¿A alguien más? Varones, jóvenes, señoritas, ustedes también participan. Medítenlo, meditémoslo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Me hace acordar de aquella porción que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahorita estamos en la presencia de Dios, hermanos. Estamos en su casa de oración. La iglesia somos nosotros, ¿sí? Y Cristo está en medio de nosotros. Y Cristo es Dios. Entonces estamos delante de Dios. Estamos ofreciendo un sacrificio a un Dios vivo, un sacrificio de alabanza. Y a propósito, qué bueno que tuvimos otros directores también, ¿verdad? Gracias a Dios y que Dios nos motive a seguir adelante. ¿Alguien más? Bien, hermanos, no se preocupen, pero sigamos ahí meditando, pensando en este versículo que sin duda es muy importante. Bien, la semana pasada, hermanos, compartimos el título que es Pasando tiempo con Dios. Si se acuerdan ustedes, tomamos de referencia lo que dice el libro de Éxodo, que significa salida, el capítulo 34, versículos 28 al 35, en donde Dios le pide a este varón llamado Moisés que suba al monte Sinaí, porque era el momento en que Dios le iba a dictar el decálogo, los 10 mandamientos, pero que entendemos por la Biblia que no son 10 mandamientos únicamente, hay muchos mandamientos. Cuando dice Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ese es un mandamiento. Id. Cuando dice, sed santos, porque yo soy santo, ese es otro mandamiento. No es si tú quieres y si tal vez lo anhelas, no, es un mandamiento. Y los mandamientos de Dios no son gravosos. Nosotros los hacemos gravosos por algunas causas. Pero Dios da muchos mandamientos. Y ahí en el decálogo al pueblo de Israel, pues sí le dice, le dice a Moisés, y vemos algo muy interesante que lo vamos a estar repasando. Como introducción, hermanos, hace algunos años tuvimos la bendición de hospedar en mi casa, que es su casa, a nuestro hermano Alfonso Alviso y a su familia, a su esposa y sus 2 hijos, Ami y ¿cómo se llama? Adriel, no. Adriel, ¿verdad? Entonces, y estuvieron ahí, ya son jóvenes, ya se va a casar Ami, ya se casó, fue el civil. Entonces, pero los conocimos más jovencitos. Y el hermano estaba próximo a irse a España.
Y platicando con él, cuando venga un predicador, hermanos, ofrezcan sus casas. Es una bendición tener a nuestros hermanos ahí, convivir con ellos. No pierdan la oportunidad. Cuando venga un predicador y que se va a quedar unos días, ofrezcámosle lo que tenemos, hermanos, y con mucho gusto. Son hermanos bien sencillos. Imagínense la hermana Laura, ahí de repente que se pone a lavar los trastes y no, hermanas, no, ella bien. O sea, pasa uno momentos muy, muy agradables con nuestros hermanos. Y el hermano Alviso, platicando y bromeando un poquito, le decía, hermano, usted cuando vaya a España, se le va a pegar el acento. Vosotros, ¿verdad? La lengua pegada, ¿no? La lengua mocha. Digo, así hablan más o menos. Aquí hablamos muy golpeado. Dice, no. ¿Cómo crees, Manolito? Dice, yo voy a luchar con eso le digo, ya lo voy a ver. Le digo, cuando una persona convive mucho tiempo con alguien en particular, o en un estado, en un lugar, es bien difícil que no se nos peguen los modismos, las frases, las expresiones. Es bien difícil. Y bueno, yo lo digo por Dulce, porque si Dulce va a Chiapas, así se le pega el sonecito. Si va a México, luego, no tarda ni 3 días cuando ya está hablando, con esa forma, ese cantadito, pues, ¿sí? Entonces decía el hermano, no, vas a ver que yo no. Y creo que lo ha cumplido todavía, pero ya empieza a asomar rasgos. Su familia ya. La hermana Laura, al momento de escribir también, escribe así, los encomendamos a vosotros y cosas así, ¿verdad? Muy de acuerdo a cómo hablan allá. ¿Y qué trato de decir con todo eso? Que entre más convivamos en un grupo de personas, con alguien en particular, en un lugar, se nos van a ir adheriendo algunas cosas, aunque nos resistamos a veces. Lamentablemente hay cosas que no son buenas. ¿Y qué creen? Esas también las apropiamos. Dice un dicho por ahí, que el que con lobos anda, aullar aprende. Pero la Biblia dice, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Es algo parecido, pero me inclino más por el pensamiento de Dios. Las malas conversaciones, dije las malas amistades. Sí, las malas conversaciones, gracias por la corrección. Indudablemente podemos deducir que vienen a través de las amistades. ¿Sí? Dime con quién te juntas, ¿sí? ¿Y qué más? Y te diré quién eres. Eso es innegable, hermanos. El hecho de saber que somos tan vulnerables a adoptar muchas costumbres, muchos aspectos de otras personas. Y eso me ha pasado a mí. Y sin duda a usted. Pero ahora imagínense cuando el mundo y el sistema en el que vivimos trata de impregnarnos sus ideas, sus filosofías. Eso es una bomba de tiempo. De ahí que vemos muchas actitudes, hermanos. De ahí que queremos parecernos a, imitar a, seguir a. No me van a dejar mentir. La adolescencia y la juventud ahorita, como en otros años también, como en mis tiempos, sigue siendo atacada, sigue siendo bombardeada por todo el sistema. Y vemos a los jóvenes con un mismo corte de cabello, ¿sí o no? ¿Sí o no? Una forma, un estilo, ¿pero por qué? Porque hay algo que está influenciando de alguna manera, directa o indirectamente, pero ahí vamos. Entonces, yo me quedo con un pensamiento que Dios dice, porque tal es su pensamiento, tal es Él. Es decir, nos invita a Dios a pensar como Él quiere que pensemos. Y lo vamos a lograr a través de la meditación, escudriñar la palabra de Dios. No hay otra forma. De no hacerlo, entonces nosotros vamos a ir siendo más semejantes, más al molde del mundo, del sistema. Ojo, no estoy hablando de religiosidad, hermanos. No estoy diciendo de que, mira a los perfectos, los más maduros, mira a los que tienen ya las alitas y la aureola. No estoy hablando nada de eso.
Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es lo que dice el Señor. Tampoco vamos a confinar a nuestros hijos a una burbuja cristiana y decir, no, mira, que nadie te toque porque te van a afectar tu santidad y vamos a impregnarles y llenarles equivocadamente de la palabra de Dios. Hay quienes se imponen enseñándoles la palabra de Dios. Eso es como los fariseos que imponen cargas pesadas a veces a los hijos y ni con un dedo las quieren mover. No se trata de eso, hermanos. Se trata de ser hijos obedientes. Y no estoy diciendo mentiras. He visto líderes que obligan a leer a sus hijos, los obligan a orar a sus hijos. Y eso como que no es por ahí, hermanos. Eso no te va a dar la madurez necesaria. Te va a hacer que envanezcas tu vida nada más, porque el conocimiento envanece, amén. Pero el amor es el que edifica, y yo voy más por edificar. Saben que hay hermanos que o me incluyo también, porque estamos en un mismo barco. Hay llaves tan importantes que nos dice Dios en su palabra, tan preciosas, y que no queremos utilizar. Esas llaves sencillitas, una de ellas es el perdón. Cuando tú te equivocas con tu esposa, tu esposo, con tus hijos, ten la valentía de pedir perdón. No nomás digas, bueno, ya, pero no, mírale a los ojos. Esposa, esposo, hijo, perdóname, me equivoqué. Eso es como oro molido, hermanos. El perdón, el arrepentimiento, la confianza, la comunicación, entre otras cosas. Las llavecitas aquellas, por favor. Y ser agradecido. Gracias. Gracias. Gracias, mamá, por darme un plato de frijolitos tan rico. Muchas gracias. Gracias, papá, por tu esfuerzo que haces. Gracias. Gracias, hijo, porque estás siendo obediente. Gracias. O sea, hermanos, perdemos muchas cosas que son muy importantes. Porque a veces estamos viciados con todos los deseos engañosos de este mundo, de este sistema. Por eso quiero hablarles acerca de la segunda parte, pasando tiempo con Dios, hermanos. Vamos a ver el libro de Éxodo una vez más para ir contextualizando. Éxodo capítulo 34. Si son tan amables, busquen por favor ahí sus Biblias y lleguemos a este libro que significa salida, cuando Dios pide a Moisés que sea ese libertador de su pueblo, ya que estaban bajo la esclavitud de los egipcios, y no fue nada fácil para Moisés aceptar el reto. Posteriormente lo acepta porque sabía que quien iba a estar delante de él era Dios mismo, y fue Dios quien sacó al final al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Egipto es un tipo del mundo, Faraón es un tipo de Satanás, Moisés es un cuadro de lo que vendría a ser Jesucristo, nuestro Salvador. Dice ahí en el versículo Éxodo 34, 27. Leo por favor, ustedes con su vista. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él, o sea Moisés, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Noten ustedes, no comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, subrayen eso, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él, a Moisés. Entonces Moisés los llamó
Y a Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel, otra vez, lo que les era mandado. Por último, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era como resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Pasando tiempo con Dios, hermanos, es muy necesario que cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, dediquemos tiempo a nuestro Dios, hermanos. Entre más tiempo pasemos con el Señor, más vamos a reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en todos sus atributos no naturales, porque solamente Dios posee atributos naturales, los cuales son omnipotentes. Él es todopoderoso, amén. Tú y yo no somos todopoderosos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, eso sí. Pero el único que tiene todo el poder y toda la autoridad es nuestro Dios. Él es omnisciente, todo lo sabe. Tú y yo no lo sabemos. No sabes lo que hay en mi corazón, ¿o sí? Y tampoco yo sé lo que hay en tu corazón. Pero ¿sabes qué? Jesús sí sabe lo que hay en tu corazón. Aún no está la palabra en tu boca y Él ya la sabe toda. Él es inmutable, Él no cambia, porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Él es omnipresente, Él está en todas partes, Él está aquí, amén. Él mora en tu corazón, Él está aquí, Él está en todas partes. No nos podemos esconder de la presencia de Dios. Si te vas al cerro de la silla, ahí está Dios. Si te vas a lo profundo de la mar, ahí está Dios. Dios es omnipresente, el diablo no es omnipresente, aguas. El diablo no es omnipresente. El diablo no es omnipotente. Para que sepan esto. El diablo se tiene que someter a Dios. Porque Él es el único, hermanos. Pero en los atributos morales, sí podemos ser más semejantes al Señor. Él es amor, hermanos. Díganme, 1 Juan 4:8. ¿Qué dice? El que no ama, no ha conocido a Dios. Qué tremendo, porque Dios es amor. Él es justicia, hermanos. ¿Sí? Él es paz. Él es bondad. Esos atributos. Él es manso y humilde, dice la Escritura. Eso es lo que sí podemos nosotros ir avanzando, ir adoptando, pero no se va a conseguir mientras este libro permanezca cerrado en tu vida. Que te acuerdes y me acuerde de él solamente los domingos que vengo a la iglesia. O cuando tengo problemas solamente voy a buscar. No, buscad a Jehová en todo tiempo, mientras pueda ser hallado. Buscarle a Él no es religiosidad. Es el alimento espiritual que necesita tu alma y tu espíritu para seguir adelante. Pasar tiempo con Dios es lo que tú y yo necesitamos cada día. Cada día, hermanos. Quien diga lo contrario tiene un serio problema con Dios. Por eso el siervo dice, cuando ese siervo brama por esas corrientes de aguas, el agua viva es la que necesitamos. Y ya hablé un poquito de lo importante que es tomar agua físicamente hablando, hermanos. Si alguien no toma agua, se está deshidratando. El agua te provee lo que ni te imaginas. El agua tan sencillito como el agua, no la coca. ¿Sí? Entonces, hermanos, hay que tomar agua, pero hay que tomar esta agua viva también. ¿Sí? Así de fácil.
Ok, hermanos, para pasar tiempo con Dios, es decir, ¿por qué pasar tiempo con Dios? Bueno, quiero hablarles de algunas razones en el tiempo que nos queda. Varias razones, hay más. ¿Por qué pasar tiempo con Dios? Primeramente, tenemos que considerar esto. Número 1, ¿en qué momento llegó Cristo a nuestras vidas? Este es el parteaguas de una vida espiritual, de una vida cristiana. ¿En qué momento llegó Cristo a tu vida? ¿Te acuerdas, hermano? ¿O no te acuerdas? ¿Quién se paró frente a ti y te habló del evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección? ¿Quién te confrontó en amor y con respeto, diciéndote que el pecado no puede entrar a la presencia de Dios y que era necesario 2 elementos, arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién con amor te dijo, mira, el pecado te separa de Dios? ¿Quién te exhortó y te dijo y dejó que el Espíritu Santo te convenza de pecado, de justicia y de juicio? Porque las personas no tenemos poder para convencer absolutamente a nadie. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando una persona está como esos peces en el agua que se resisten y no se dejan así en el anzuelo y de repente ya no les queda más remedio que ya morder el anzuelo en el sentido de los que pescan. Acá es diferente, hermanos. La persona a veces tiene una lucha tremenda porque Satanás está ahí y no se rinden ante el Señor y están duro su corazón y dicen no, ¿por qué? Y no, ¿por qué? Pero cuando una persona dice ya, me rindo, Señor, y deja que el Espíritu Santo empiece a convencerle, a confrontarle con su pecado y a decirle que solamente en Jesucristo hay salvación, vida eterna, perdón de pecados. Y que esta vida que tenemos es una vida muy transitoria, 70 años, en los más robustos, 80. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años nos quedan, hermanos? Y ahí está el asunto, hermanos, que tenemos que meditar. Por la bendita gracia del Señor, en mayo del 94, yo recibí a Cristo como mi Salvador personal. Y eso ya nadie lo va a cambiar, hermanos. ¿Cómo fue en el caso tuyo? Tienes que evaluar ese punto de partida en tu vida. ¿En qué momento llegó Cristo? Esto implica saber cómo llegó el Evangelio a tu vida. ¿En qué momento llegó el Evangelio, hermanos? También implica en qué tiempo fuimos nosotros salvados. ¿Cómo estábamos? Bendito Dios que muchos de nuestros hijos han nacido, por así decirlo, en una cuna cristiana. Es entre comillas, porque la salvación no es hereditaria. Hermanos, estamos equivocados y por el hecho de decir, yo ya soy cristiano, mi hijo es también cristiano, es un error. Ellos en tiempo y forma tienen que ser confrontados con el mismo evangelio y arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo como su salvador personal. La salvación no es hereditaria. Y no creas que por venir a la iglesia ya son salvos. Ellos tienen que tener un encuentro personal con Jesucristo. Y ese es un grave error porque a veces pensamos y damos por sentado, no, ya yo iba a la iglesia, mis hijos, y te das cuenta que al final del día nunca hubo un nuevo nacimiento en sus vidas. Y por eso, al no tener la nueva naturaleza que es espiritual, viven una vida con un total desenfreno, ajenos de Dios, ajenos de todo pensamiento que involucre a nuestro Dios. No quieren nada con Dios, se deleitan con las cosas de este mundo. Aguas, hermanos, aguas. No estoy poniendo en tela de duda la salvación de nadie porque yo no puedo ver tu corazón, pero Dios sí. Y mi labor es exhortarte y decirte y confrontarme yo mismo y decir, voltea a ver a tu familia, porque el juez por su propia casa empieza. Entonces, hermanos, ¿en cuáles fueron las circunstancias en las que estábamos nosotros antes que Cristo llegara a nuestro corazón? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles eran las circunstancias? El Evangelio lo tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis. En el libro de Génesis la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Y la tierra, versículo 2, un tiempo indefinido, y la tierra estaba desordenada, estaba vacía y estaba en tinieblas. Ahí tenemos un cuadro del Evangelio.
¿Cómo vive una persona sin Jesucristo? Desordenado, vacío y en tinieblas. No es hasta que le resplandezca la luz del Evangelio y que venga de las tinieblas a la luz admirable por medio de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Y ahí en el libro de Génesis vemos cómo Dios obró el primer sacrificio, como cuando Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios por una razón. ¿Cuál fue, Eddie? ¿Por qué se escondieron? Por vergüenza, tuvieron miedo, porque sus acciones lo llevaron a eso. ¿Y cuáles fueron sus acciones? La desobediencia. Y cuando Dios estaba ahí, ellos se escondieron. Y Dios les, ¿por qué te escondes? Tuvimos miedo. Y estaban desnudos. Y al verse desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, hermanos. Y entonces Dios hizo el primer sacrificio ahí y los vistió con pieles. Y ahí vemos un cuadro del sacrificio que iba a venir más adelante. Isaías 53 lo narra, hermanos. Los salmos mesiánicos, como el que decía nuestro hermano Loreto la semana pasada, hablando del tema, nos decía dos cosas. Josué 1:8, ¿se acuerdan? Y no me acuerdo si era el Salmo 1 también. ¿Se acuerdan del Salmo? A ver, díganmelo. Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Y hermanos, sucesivamente. Ese es un salmo mesiánico que se le atribuye a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es de que es muy importante ver bajo qué condiciones estábamos nosotros cuando llegó el Evangelio. Yo lo recuerdo perfectamente, hermanos, lo recuerdo. Sí, hermano, gracias. De aquí está escondidita. Gracias, hermano Felipe. Gracias. Hermanos, es muy importante hacernos esa evaluación. ¿Sí? No se te olvide, porque ese es el parteaguas de la vida cristiana. Ese es el arranque de la carrera cristiana. En Antioquía por primera vez se les llamó cristianos, despectivamente, acuérdate. Cristianos, cristos pequeños, burlonamente, como la gente hoy se puede burlar. Mira qué hermanitos, ahí van a la iglesia y van a perder el tiempo. Déjalos, ora por ellos. Así estábamos tú y yo. Así estaba yo de burlista. Así estaba yo de rebelde. Pero la gracia de Dios fue más todavía. Y en una insistencia prudente de muchos hermanos que conozco, diciéndome, mira, Jesús puede perdonarte, mira, Jesús puede salvarte, mira esto. Y yo resistiéndome cada vez más. No, es que yo no quiero ser un religioso, yo no quiero ser hipócrita, decía. A mí me gusta bailar, a mí me gusta beber, me gusta hacer todo, yo no quiero ser eso. Y en amor me decían, mira, no, es que el que tiene poder para cambiarte es Cristo. Hasta que llegó un punto en donde dije, ya no puedo más, yo quiero probar de esa agua de vida. Yo quiero probar ese evangelio. Y hermanos, fue la mejor decisión que tomé. Y por su pura y bendita gracia, estamos donde estamos. Por su gracia. Y como recuerdo aquella predicación del hermano Kiko a las hermanas de la femenil, diciéndoles, ¿quién de ustedes, hermanas, entregarían a su hijo para que le sirva al Señor? Y yo estaba ahí empezando apenas la vida cristiana. Y de repente mi mamá, que estaba ahí más o menos a mediación, levantó su mano para decir, yo entrego a mi hijo. Imaginen ustedes mi molestia. Y cuando salimos, ¿verdad? Le digo, mamita, venga para acá. Digo, ¿por qué usted opina por mí? ¿Por qué usted hace eso? ¿Saben cuál fue su respuesta? Hermanas, presten atención. Su respuesta fue directa, sin tapujos. Yo ya te entregué al Señor. Él sabe lo que va a hacer con tu vida. Así me dijo. Y hoy me quedo pensando al respecto de cuán poderosa es la oración. No dejes de orar por tus hijos.
No dejen de clamar al Señor. La oración del justo tiene poder, hermanos. Y eso es lo que ha sucedido. Y hoy digo, Señor, discúlpame, perdóname. Ya me perdonaste en mis pecados pasados, presentes y futuros. Pero qué mal pensamiento tenía. Hermanos, pasar tiempo con Dios es lo que amerita, es lo que necesitamos cada uno de nosotros. ¿Por qué pasar tiempo con Dios? ¿Por qué pasar tiempo con Dios? Hermanos, porque desde que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos un adversario que antes no teníamos. Escúchalo bien. Sin Cristo vivíamos ajenos de Dios. Totalmente. Vivíamos bajo los rudimentos de este mundo y el príncipe de este siglo, que es Satanás o la serpiente antigua. Antes, hermanos, vivíamos de una manera licenciosa. Y hoy en Cristo tenemos un adversario que antes no teníamos. Por favor, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, ustedes lo conocen. Y denle lectura Mateo 4. Del 1 al 11, por favor, hermanos. Participen, hermanos. Participen, llenen su mente de la palabra de Dios. Mateo 4, del 1 al 11. ¿Ya están listos? Es más, empezamos, las hermanas empiezan y luego los varones. Y en el último versículo todos juntos. Adelante, hermanas. ¿Qué dice? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez se llevó el diablo a una montaña grande y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de Dios. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Dice la palabra del Señor que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y después de haber ayunado exactamente el mismo tiempo que Moisés, 40 días y 40 noches en su bendita humanidad, porque Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Amén. La única diferencia en su humanidad es que nunca pecó ni hubo engaño en su boca. Esa es la gran diferencia entre Cristo y nosotros. Pero como hombre, 100% hombre, sabe cuál es tu problema, cuál es tu necesidad. La Biblia dice que Cristo fue tentado en todo. Y cuando dice la Biblia, fue en todo. Así es de que no salgas con que, no, el Señor no sabe lo que yo siento, no sabe lo que estoy pasando, no sabe este pecado que está viviendo. No, el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa es la diferencia entre tú y yo en relación con Él. ¿Sí? Fue tentado en todo, pero nunca hubo maldad ni hubo engaño en su boca. Dice, al que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diferencia, 100% hombre y 100% Dios. Y en su humanidad, después de 40 días y 40 noches, dice la Biblia, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Y ahí es donde está el problema, hermanos. Nuestro adversario, el diablo, el tentador, vino a él y le dijo,
si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Jesús lo pudo hacer? Convirtió el agua en vino, hermanos. Resucitó a los muertos, dio vista a los ciegos. ¿Habrá algo imposible para el Señor? No, hermanos, no, pero lo hizo para darte a ti y a mí una enseñanza de que ese adversario es real en tu vida y en mi vida. Vino a él el tentador y le dijo estas palabras, pero la respuesta inmediata fue esa, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 4, escrito está, grábate eso, escrito está. Lo utiliza varias veces para advertirte, para advertirme. La única manera de mantenernos firmes es a través de leer la palabra de Dios y meditarla. ¿Qué dice el mundo? El mundo dice, no hay problema, es bueno. El mundo dice, ay, no sean religiosos. El mundo dice, ay, todo el mundo lo hace. El mundo dice, ¿qué tiene de malo? El mundo dice, vamos para adelante, mira, una no es ninguna. El mundo te dice todo eso. Pero dice el Señor, escrito está, escrito está. Voltea a ver acá, escrito está, dice el Señor. Y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. El mundo te dice, adórame, póstrate. Hay un himno que fue el himno lema, no sé si se acuerdan mis hermanos que estuvimos en el campamento juvenil. Ese himno fue de mucha bendición para mi vida por lo que dice y el contexto. Póstrate, ¿lo recuerdan? Póstrate. De veras, precioso himno. Y me dice que el único que merece mi adoración es Jesucristo. Nadie más, hermanos. Y con el respeto que ustedes me merecen y le merezco, ni ustedes. El único que merece toda mi adoración y honra y gloria es Jesucristo. Nadie más. Entonces, hermanos, porque tenemos un adversario, Primera de Pedro 5:8. Búsquenlo, por favor. Primera de Pedro 5:8. ¿Ya están ahí? Léanlo. ¿Qué dice? Participen. Primera de Pedro 5:8. Gracias, hermanos. Dice la Biblia, sed sobrios, hermanos, velad. El adversario que tenemos es el diablo, ese adversario que anda como león rugiente y alrededor buscando a quien devorar. Ayer estuvimos ahí en la Martínez y bueno, hermanos, no coincido con muchas cosas que se desarrollaron en ese día. Dicen que al mejor cazador se le va la liebre y hay veces que como pastores, si no tenemos cuidado, puede haber cosas que no están bien. Y yo lo digo, hasta queda grabado si alguien lo quiere ver, no estuve de acuerdo con muchas cosas, no estuve de acuerdo. Dios es un Dios 3 veces santo y no sé por qué se le ocurrió al predicador vestirse de diablo ahí en el púlpito. Eso no está bien, hermanos, no lo apruebo, lo repruebo con toda la extensión de la palabra y no es que sea un juez, pero sé que mi Dios es un Dios 3 veces santo. Y lo que tiene que hacer el predicador única y exclusivamente es pararse aquí y abrir las escrituras y dejar que el Espíritu Santo trabaje. No es un circo. Sí, hermanos, no estuve de acuerdo. Pero por respeto a los que estaban ahí, no me levanté. A la otra, hermanos, platiquemos un poquito. Sí. Pero no estuve de acuerdo, de ninguna forma, hermanos. O sea, ¿de qué se trata la vida cristiana? Y si como líderes no estamos serios en esa posición que Dios nos ha dado, hay muchos problemas. Y no estoy mintiendo y no estoy haciendo algo grande. No estuve de acuerdo. Tenemos un Dios 3 veces santo. Amén. Y en el desarrollo de la ordenación hubo algunas apreciaciones que ya vamos a platicar los pastores en su momento. ¿Verdad? Que para eso somos un compañerismo, para expresar algunas cosas. Pero si no tenemos cuidado de algunas actividades, esto va a crear confusión. Tampoco estoy de acuerdo en la forma desmedida de aplaudir.
muchas cosas. No son artistas los que pasan al frente, hermanos. Tengamos cuidado. Hay un equilibrio, un punto de equilibrio. Ni muy allá, ni muy acá. Sí, a lo mejor, ay, pues qué dogmáticos, qué legalistas. Hermano, vea las escrituras, así de fácil. Y dice que tengamos cuidado porque vuestro adversario, el diablo, decía el que predicaba ayer, que cuando tú estás fuerte, que cuando cuando va a venir, hermanos, el diablo va a buscar las partes más enclenques de tu vida, para empezar. Es como aquella ilustración en la jungla, cuando está la manada de los venaditos, los ciervos, ¿sí? Y de repente aparece el depredador, el león, que por su naturaleza tiene que comer, hablando del animalito. Pero hablando del cuadro que representa el diablo como león rugiente, ese león va buscando aquella presa perniquebrada, aquella presa que está debilitada, que está desnutrida, que está deshidratada. No va a fijarse en aquel que está fuerte porque ni lo va a alcanzar. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Entonces, Satanás primeramente va a ver tu vida espiritual. Si tu vida espiritual no está fortalecida, si tú no estás pasando tiempo con el Señor, tú y yo podemos ser presa fácil del enemigo. Y no digas que no. Vas a sucumbir ante la tentación en un 2x3. Anda alrededor buscando a quién devorar. Y los que están fuertes no están exentos. No estamos exentos. Pero se va a topar. Y va a huir por un tiempo. Y va a regresar cuando sueltes, bajes la guardia. Cuando dejes de orar, cuando dejes de congregarte, cuando dejes de clamar al Señor por tu familia, cuando esas grietas, hermanos, que se abren, cuando los esposos pelean constantemente, esas grietas quedan abiertas, cuando las nuevas parejas no tienen en cuenta lo precioso y lo sagrado que es el matrimonio, vienen esas grietas, hermanos, cuando no ven lo importante que es la familia. Esas grietas, hermanos. Dejamos de seguir el modelo de Dios. El modelo original de Dios en la familia. Esas grietas se hacen más grandes. Y entonces vean los índices que hay según las estadísticas de familias desintegradas. Es alarmante. Es alarmante. Entonces, hermanos, el diablo sigue trabajando. Dice la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 39. Vamos, hermanos, casi estamos en la recta final. Juan capítulo 8, versículos 39. ¿Están ahí, hermanos? Ok, hermanos, vamos a ver. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Verso 31. Espero estén ahí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, ¿en qué? En mi palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos. El discípulo es aquel que oye, aprende de su maestro y vive lo que su maestro le dijo o le dice. Y nuestro maestro es Cristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ah, qué hermoso versículo. En Cristo somos libres, hermanos. Pero no debemos de usar esa libertad para hacer cosas que no convienen. No te equivoques. No tenemos licencia para pecar. Aunque somos pecadores, no se confundan. Le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le responde: de cierto les digo, ciertísimamente sí, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hasta ahí vamos bien, hermanos. Y luego más adelante en el versículo 39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham.
Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ay, palabras fuertes, hermanos. Miren, les dijo, ustedes están haciendo las obras de su papá, de su padre. ¿Por qué, hermanos? Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, porque era lo que le atribuían al nacimiento de Cristo. No creían de ninguna forma que Cristo nació por obra del Espíritu Santo. Necios, aún todavía muchos. Y dice la palabra de Dios, ellos decían, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Ah, mira qué bien. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Dice el Señor. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? A veces muchos cerramos nuestros oídos. Y luego les dice esto, ustedes sois de vuestro padre, el diablo. Qué palabras tan fuertes, hermanos, pero la Biblia lo dice. Si una persona no acepta a Jesucristo como su Salvador personal, no ha nacido de nuevo espiritualmente hablando. Y hay dos familias espirituales únicamente aquí, la familia de Dios y la familia del diablo. Nada más, no hay limbo, no hay nada de eso. Son dos familias. Y una persona que no se arrepiente de sus pecados, su padre es el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Dice, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, y por esto no las escuchan ustedes, porque no son de Dios. Qué palabras tan fuertes, hermanos. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y huirá de vosotros. ¿Por qué es importante pasar tiempo con Dios, hermanos? Porque el adversario que tenemos está trabajando fuertemente. El diablo tiene propósitos bien trazados, bien definidos, y la Biblia dice no debemos de ignorar sus maquinaciones. El diablo tiene propósitos. Satanás está ocupado en su obra, así como nosotros debemos estar ocupados en la obra de Dios. Amén. Satanás también está muy ocupado en su obra. ¿Sí? ¿Qué dice ahí Juan 8:44? Lo acabamos de leer. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Sí? Porque no hay verdad en él. Ahí está bien, ahí está bien. Hermanos, ¿cuáles son las obras del diablo según este versículo? Son dos. Vean. El asesinato y la mentira. Las obras del diablo, asesinato y mentira. Él trabaja para ver a la gente destruida y que se vaya al infierno. Eso es asesinato. Él está trabajando para que las personas no se acerquen al evangelio, no crean a la verdad, no sean llamados de la luz, de las tinieblas a esa luz admirable que es por medio del evangelio. Pregúntese cuánta gente no busca de Dios, no quieren servir, no quieren buscar, hermanos, y todo se vuelve una religiosidad. Solo Cristo salva y nadie más. Y el diablo busca el asesinato, él obra para ver a la gente que se destruya y que se vaya al infierno, y desea engañarlos para que se destruyan también. Eso es la mentira. Dos cosas de las obras del diablo. Las obras del diablo aparecen desde el Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, ya lo leímos. Si recuerdan ustedes, ahí en la culpabilidad, en la desobediencia del hombre. Satanás, la serpiente antigua, engañó a Eva, amén.
Y después llegó el varón. Y cuando él comió, todo se vino abajo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No fue hasta que Adán comió del fruto que Dios le había dicho, no, varón, no te escondas como Adán. El día que nos llame a su presencia, antes que nuestra esposa, nosotros vamos a ser llamados por Dios primeramente. Y te va a decir a ti, me va a decir a mí, ¿dónde estabas tú? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con la esposa que te presté? Te la di, te la presté. Te la presté como tu ayuda idónea. A quien vas a tratar o ibas a tratar como vaso más frágil. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, dice la Biblia. Oh, Señor, es que se acabó el amor. ¿Acaso no leíste primero a los Corintios 13? Te va a decir el Señor. El amor nunca deja de ser. Es lo que dice primero a los Corintios. Y el amor es una decisión. No, Señor, es que cambió su físico y ya no fue igual. Y tú no has cambiado. O sea, tú estás... No hay excusa válida delante de Dios. Y luego te va a decir, y me va a decir, herencia de Jehová son los hijos. Yo los formé en el vientre, lo entretejí, mi embrión vieron sus ojos. Yo lo formé. Ese niño, esa niña, no es tuyo. Yo te lo presté, porque es mi herencia. ¿Cómo los instruiste? ¿Cómo los encauzaste en mi camino? No, Señor, pues es que, pues la verdad, pues, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas, Adán, cuando la serpiente fue engañada? La serpiente engañó a Eva, perdón. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estabas, varón? ¿Dónde estabas? Y así sucesivamente. Hermanos, es necesario pasar tiempo con Dios porque el diablo está trabajando. Esas obras son peligrosas. Muchas familias están siendo destruidas por el diablo. Muchas iglesias están siendo destruidas también. Esa es la obra del diablo. Robar, matar y destruir. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y cuando habla de la vida, no solamente es la vida eterna, sino es la vida en Cristo Jesús. Esa vida que podemos palpar diariamente al ver que Dios nos concede la bendición de abrir los ojos a un nuevo día, hermanos. Saber que Dios me permite una esposa, unos hijos a los cuales yo puedo abrazar, a los cuales yo puedo besar. Y saber que Dios pone un plato de comida en mi mesa, aunque sea sopa y frijoles, en lugar de tener un manjar y con pleitos constantes ahí, unos con otros, odiándose unos con otros, hermanos. Echamos de ver lo hermoso que es nuestro Dios y el Dios de las oportunidades que nos dice, hey, vamos para adelante. En el mundo tendréis aflicción. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay un punto que no alcanzo a tocar, pero es el punto del testimonio. ¿Por qué pasar tiempo con Dios? Porque hay un barco que se llama el barco del testimonio y todos estamos ahí. Ojo, jóvenes, adolescentes, hermanos, hermanas, hay alguien que viene atrás de nosotros. ¿Y cómo les vamos a enseñar a amar a Dios? ¿Será importante entonces subir al monte Sinaí? Pasar tiempo con el Señor. Y cuando baje del monte, van a ver los problemas, sí los van a ver. Pero la gente se va a dar cuenta de que tú has pasado tiempo con Dios. Tú no te vas a dar cuenta. Moisés no se dio cuenta que su rostro resplandecía. Quien se dio cuenta fue la gente. No andes diciendo que eres el más espiritual, porque no nos queda. Deja que tu esposa, tus hijos vean un cambio en tu vida por el poder de la palabra de Dios. Y digan, mi mamá es diferente, mi papá es diferente. Y tú, padre y madre, mi hijo es diferente, se ve diferente, actúa diferente. Sí, está luchando, pero se sostiene como viendo al invisible. Hermanos,
Necesitamos pasar tiempo con Dios. Porque la Biblia dice que los días son malos. Y este mundo que está gobernado por Satanás va a ir de mal en peor. ¿Qué negativo puedes decir? No, no soy negativo. Es lo que está pasando. Si tú no te preocupas por pasar tiempo con Dios, eso mismo vas a transmitir a las nuevas generaciones. Vamos a orar. Padre, bendice a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, porque hay tantas cosas que nos rodean y que están tratando de neutralizarnos para no seguir en esta carrera que tenemos por delante. Guárdanos del maligno. Te ruego para que tú obres en el corazón de mis hermanos y mis hermanas, de los jóvenes que están acá, señoritas, jóvenes. Por favor, Señor, que tú puedas tocar nuestros corazones por medio de tu palabra. Que no tomemos a la ligera este mensaje de tu palabra, Señor. Es muy importante que mantengamos en alto la guardia, Señor, que podamos caminar con dignidad delante de ti. Señor, que podamos hacer un impacto positivo a las nuevas generaciones. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a las gentiles. Ayúdanos, te pido de una manera muy especial que si alguien en esta mañana, sin tapujos y directo, está hablando contigo y te está pidiendo perdón, porque necesitamos pedirte perdón. Si ha habido en nuestra vida desánimo, falta de fe, si hemos hecho cosas indebidas, Padre, si alguien está clamando de esa forma, ruego, Señor, atiendas ese clamor, porque me uno también a ellos, Señor. Ayúdanos, Padre, límpianos de nuestras maldades, que podamos salir diferentes de este lugar. Sí, va a haber pruebas, siempre las va a haber, pero en tu nombre somos más que vencedores. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toquemos el timbre, hermanos. Dios les bendiga. Hermano Rogelio, el texto en memoria, pueden estirarse un poquito si así lo desean, hermanos. Ya vienen los directores.